Que Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas, gente hermosa, gente bonita que escuchan este devocional. Qué gusto estar con todos ustedes en este sábado 6 de agosto de 2022. Estamos en la serie de devocionales No Pare de Sufrir. Hoy es el día 34. El devocional de hoy se titula Bienvenido el dolor. Estamos ya en la recta final de esta serie de devocionales y es un gusto, una bendición, pues haber estado reflexionando en el tema del dolor en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, si contamos la serie pasada. Y hoy vamos a hablar, mis queridos hermanos, de uno de los personajes del Nuevo Testamento que más sufrió, quizá el que más, obviamente si contamos, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo en otro nivel, en otra categoría por completo, entre los cristianos, entre los discípulos, entre los creyentes en Dios de toda la Biblia, sin duda el apóstol Pablo es uno de los que más sufrimientos encontraron. De hecho, cuando Pablo fue llamado, para los que no saben y para recordar a los que sí saben, el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era un perseguidor de cristianos, Saulo de Tarso, un judío, fariseo, muy celoso de la fe y perseguía a los cristianos creyendo que estaba haciendo la obra de Dios, porque creía que los cristianos eran pues gente blasfema en contra del nombre de Dios por su adoración al Señor Jesucristo. Y resulta que el apóstol Pablo, pues antes era el apóstol Pablo, Saulo de Tarso buscaba a los cristianos para prenderlos, para apedrearlos, para matarlos, y parece que después incluso era un pesar en su corazón, pero justamente en un viaje hacia Damasco, en persecución de los cristianos, el Señor Jesucristo se le aparece al apóstol Pablo, se le aparece a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy yo a quien tú persigues, le dice. Y Saulo quedó sorprendido, quedó ciego en ese encuentro con el Señor Jesucristo y había perdido la vista por el encuentro con el Señor Jesucristo, y ahí estaba en la ciudad de Damasco, y Dios le dice a un discípulo, a un cristiano, Ananías, que vaya con el apóstol, que vaya con Saulo y le diga, y ore por él, y le dé un mensaje de parte de Dios. Y Ananías, imagínense, que te dicen que vayas con un matacristianos. Ananías: Señor, yo sé que pues es perseguidor de cristianos, ¿cómo voy a ir a hablar con él? Y Dios le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, y porque yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por el evangelio. Y efectivamente, el Saulo se convirtió en un cristiano, un discípulo, creció, estuvo años en formación, no es como que al día siguiente ya era el apóstol Pablo. Saulo comenzó a ser instruido por los discípulos, primeramente por Ananías, que fue el primer valiente. Después también Bernabé fue fundamental en el crecimiento de Saulo para convertirse en un siervo de Dios, y fue creciendo durante años hasta que finalmente se convirtió en un misionero que anduvo por todo el Mediterráneo predicando el evangelio de Cristo Jesús. Pero se cumplió aquello que Dios le había dicho a Ananías: instrumento escogido me es este, y yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por el evangelio. Mis queridos hermanos, hemos sido llamados a servir a nuestro Dios, hemos sido llamados a seguir sus pisadas. Y es una vida por supuesto, de abundancia, de gracia, de vida en abundancia. Su yugo es fácil y ligera su carga, y en él descansamos. Y es una vida, no es una vida de dolores, no es una vida horrible y de pues simplemente de pesares. La vida cristiana es una vida alegre, es la vida alegre, la verdadera vida alegre. Y es una vida de abundancia, de vida y de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también incluye padecimientos por el Evangelio, pero no son padecimientos sufribles, son padecimientos en los que podemos tener alegría, propósito, sentido, gracia. Es lo que hemos estado diciendo en esta serie de devocionales, y es lo que el apóstol Pablo descubrió. Y miren lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11, que es el pasaje que hoy leeremos, y que básicamente es una lista de todos los sufrimientos del apóstol Pablo. Vamos a ello, no sin antes orar. Gracias, Señor, te pedimos por tu palabra el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. 2 Corintios capítulo 11, versículos, pueden ustedes leer desde el 16 o incluso desde antes todo el capítulo 11 de 2 Corintios. Yo voy a empezar a leer en el 21. La segunda parte del 21 dice el apóstol Pablo: si alguien se atreve a dárselas de algo, esta es la versión de las Américas, no es cierto, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, dice el apóstol Pablo: si alguien se atreve a dárselas de algo,
también yo me atrevo a hacerlo. Lo digo como un insensato, dice el apóstol Pablo. Presumen de cosas, yo también pudiera presumir. Si fuera insensato, presumiría. Miren lo que dice, versículo 22. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Pues yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos, fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez, y como si fuera poco, si todo eso les parece poco, la lista de los sufrimientos del apóstol Pablo, versículo 28, y si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad, y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Había gente que presumía de su estirpe judía, de su celo por la Torah de Dios, de sus títulos nobiliarios, por decirlo así. Dice el apóstol Pablo, yo también tengo títulos. Yo también soy judío, yo también soy descendiente de Abraham. Y yo también soy siervo, y yo he sufrido muchísimo. Pero ¿sabes qué? No voy a jactar de ninguna de esas cosas. No voy a jactar de algo, de mis títulos, de lo mucho que he logrado. No, dice el apóstol Pablo, no voy a jactar. ¿Qué es jactar? No voy a presumir. Versículo 31. El Dios y Padre del Señor Jesucristo sea por siempre alabado. Sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme, pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Y termino con esto, en el siguiente capítulo, capítulo 12, versículo 1. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gana con ello, pero paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Y sigue hablando el apóstol Pablo, pero dice el apóstol Pablo, no me voy a jactar de títulos, no voy a jactar de nada. Me recuerda lo que dice también el profeta y lo dice también el apóstol Pablo en otro pasaje. Si me voy a jactar de algo, si voy a gloriarme de algo, será de Cristo, de la cruz de Cristo, de conocer a Cristo y de formar parte en los padecimientos de Cristo Jesús. Mis hermanos, que así seamos nosotros. Esto nos enseña el dolor y así es como hay que sufrir, con humildad. Hay que sufrir con humildad de saber que estamos en Cristo y que sufrimos es por Cristo y si vivimos es por Cristo. Y si de algo vamos a presumir, no va a ser ni de nuestros logros, ni de nuestros títulos, bueno, ni siquiera de nuestros sufrimientos, porque hay gente que presume de sus sufrimientos, ¿no? A veces hay como hasta competencias. Y el apóstol Pablo sabe que no es una buena actitud hacer eso. Por eso, antes de dar toda su lista de sufrimientos, dice, si me jactara como un insensato, haría lo siguiente. Y después dice, pero a veces hasta nos jactamos, ¿no? Presumimos de ver quién sufre más. Mira esta cicatriz que tengo. Me la hice en New York City. ¿Han escuchado ese cuento, no? Que están en el metro, y dice, ahí, llega un pelado así de 2 metros y le dice a don Cacahuate, ¿ves esta herida? New York City. Ah, no, se espanta don Cacahuate. Y luego llega otro así, pelado, enorme, ¿no? ¿Ves esta herida? Chicago City, de que se le había hecho en Chicago, así cicatrices horribles, ¿no? Llega un último, ¿no? Así una cicatriz enorme, le dice, mira, ¿ves esta herida? Le dice, Kansas City. No, pues todos bien espantados y sale don Cacahuate, se levanta la playera, les enseña acá su cicatriz y dice, ¿ves esta cicatriz? Appendicity. A veces presumimos de nuestras cicatrices, como si sufrir fuera un gran logro. No, es clásico en los campamentos de jóvenes. ¿Cómo durmieron en la mañana? No, yo dormí 1 hora y dormí. No, yo dormí 20 minutos y dormí 5 cobijas. No, yo estoy lastimada aquí, oh, yo la rodilla. Como si haber sufrido te hiciera mejor persona. A veces nos jactamos de unas cosas, y dice el apóstol Pablo, me jacto de ser siervo de Jesucristo, me jacto de conocer a Cristo. Es lo único de lo que puedo presumir, porque todo lo demás es gracia de Dios. Así es que déjame decirte las 3 enseñanzas de este día, mis queridos hermanos. Número 1, alégrate de ser parte del reino.
Si te vas a alegrar de algo, si te vas a gloriar de algo, que sea de ser parte del reino, no de tus logros, no de tus títulos, no de tu raza, no de tu código postal o de tu estatus o de tu educación o de tu mucho dinero. Alégrate de ser del reino de Cristo. Eres salvo. El apóstol Pablo era un perseguidor de cristianos perdido y ahora es parte de el cuerpo de Cristo. No se jactaba de ser judío, fariseo de fariseos, ciudadano romano, sino de haber sido rescatado por Cristo. Número 2, abraza tu misión dada por Dios. Dios le dio una misión al apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, instrumento escogido fue para Dios. Y el apóstol Pablo abrazó esa misión al grado de sufrir, al grado de sufrir. Notaron todo lo que sufrió, todo lo que dijo: azotes, persecuciones, peligro de muerte, hambre, desnudez, naufragios, burlas. Dice el apóstol Pablo, es mi misión. Y si sufro por mi misión, para eso nací. Y por último, mi hermano, afirma tus pasos en Jesús. Notan que esta es la triple A. Alégrate de ser parte del reino. Abraza tu misión dada por Dios y afirma tus pasos en Jesús. Que sea Jesucristo, mis hermanos, por quien vivimos, por quien sufrimos, por quien hacemos todo lo que hacemos. Dice un dicho que dicen que lo dijo Don Quijote, ya nunca se sabe, pero si no es, pues perdonen ustedes la imprecisión. He dicho muchas imprecisiones, como cuando dije que el gol del abuelo Cruz había sido en el 94, fue en el 86, ya me corrigieron, ustedes disculpen, pero dicen que dice Don Quijote, o quien sea que haya dicho, ladran los perros, señal de que andamos. Mis queridos hermanos, si sufrimos por Cristo Jesús, es señal de que estamos en Cristo Jesús, así es que alegrémonos de eso. Hay una frase que no me gusta y con esta termino. No me gusta la frase, pero algo de verdad o algo, por una razón le gusta a la gente y que sí es verdad. Pero la frase en sí no me gusta tanto. Dice que Dios le da sus peores batallas a sus mejores soldados. Cuando tengas una gran prueba, dice esta frase, cuando estés pasando por una gran prueba, pues puedes alegrarte de que Dios le da sus peores batallas a sus mejores soldados. No me gusta la frase porque no creo que sea así necesariamente. Como que Dios dice, ah, mira, hay un gran soldado, este es un gran, le voy a poner un montón de obstáculos y dificultades. No creo que funcione así, Dios no es así. Pero lo que sí es cierto, y sí dice la palabra de Dios, que no hay tentación que no podamos resistir. O sea que sí, si tenemos tentaciones muy grandes, Dios sabe que las podemos resistir. Si es que alegrémonos de ser sus siervos, de estar creciendo día a día. Y si enfrentamos dificultades, pues quizá es precisamente señal de que somos del reino, somos sus hijos, somos sus soldados, somos alguien, instrumento escogido en manos de Dios. Así es que bienvenido el dolor. Gracias, Señor, por este devocional. Bendícenos, bendice a todos mis hermanos, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, con todo tipo de bendiciones. Amén. Amén, mis amados hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.